Esta segunda lección todavía contiene parte del fundamento. Estoy tratando de hacer una buena base para que luego cuando construyamos sea tan fácil. Porque después de poner bien la base, lo que se construye después simplemente se hace de una manera sencilla. Ahora, antes de poder meternos, de hecho, en la segunda lección, quiero terminar lo que estamos mirando en la primera. ¿Cómo interactúan entonces las llaves del reino o el poder que las llaves dan si nosotros vemos que hay tres entidades o personas que precisamente llevan esta autoridad o este poder según el Nuevo Testamento? Entonces aquí hay que hacer un gráfico que es lo que nos lleva a entender qué significa congregacionalismo. ¿Ok? Nosotros tenemos que poner en primer lugar aquí a Cristo, lo vamos a poner aquí arriba, a Cristo, y nosotros vamos a trazar una línea así en esta parte. Cristo tiene, vamos a llamar aquí, una autoridad legislativa. Cristo tiene una autoridad legislativa. ¿Qué significa eso? El único que tiene ese tipo de autoridad o de poder en la iglesia es Cristo. Legislativa significa que es Él quien establece las leyes. Él es el que se dice cómo se debe hacer. Y en ese sentido, solo Cristo tiene ese poder en la iglesia. Pero cuando nosotros vemos lo que el Nuevo Testamento nos enseña y el texto de Mateo 16, sabemos que Cristo quiso entregar ese poder de una manera en la que le dio a hombres un tipo de autoridad. Vamos a ponerlo aquí, eso trasciende la línea, pero cuando pasamos esta línea hacia abajo, le vamos a llamar a esto una autoridad ministerial. Eso es terminología antigua de los bautistas reformados, pero también de los congregacionalistas. Autoridad ministerial. ¿Cuál es la idea? Que el poder o la autoridad legislativa es la que hace leyes, la autoridad ministerial es la que se encarga de hacer cumplir esas leyes. Reciben verdadero poder, pero no para hacer leyes, sino para hacer cumplir las leyes. Ahora, en primer lugar, esa autoridad ministerial recayó sobre los apóstoles. Los apóstoles son los primeros recipientes de esa autoridad ministerial. Ellos tenían un poder único en la iglesia. Ellos tenían una autoridad de tal manera que les podemos llamar, como ya les dije en la clase anterior, los pastores universales de la iglesia. Ellos tenían un poder para poder excomulgar a alguien. Pablo dice en cierta ocasión que había un hombre que estaba blasfemando y que él lo entregó a Satanás para que aprenda a no hacer eso. Y uno dice, wow, o sea que Pablo solo podía hacer eso, solo, porque era un apóstol. Ellos podían ordenar cosas como en Hechos 15 y decir, así se va a hacer a partir de ahora en todas las iglesias de Cristo. Y ellos tenían el poder para hacerlo porque tenían una autoridad que era única en ese sentido, no para establecer leyes, hacer cumplir lo que Cristo les mandó, pero un poder que realmente se muestra como un poder único. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase, y ahora lo voy a explicar de manera resumida, es que el tiempo apostólico, nosotros podríamos hacer esta división, porque la iglesia no siempre existió de la misma forma en que hoy la vemos. Nosotros podemos llamar a este periodo de tiempo un periodo de tiempo extraordinario. De eso les voy a explicar mucho más en esta lección. Y luego hubo un periodo ordinario. ¿Qué significa eso? Hubo un tiempo en el que la iglesia vivió una etapa en la que se tenía que poner el fundamento, las bases, se necesitaron ciertos tipos de dones y autoridad para poder establecer ese principio. Entonces, la forma en la que se construyó la iglesia tuvo primero un cimiento y luego se sobreedificó. Este es el cimiento y aquí es donde se sobreedifica. Entonces, en la época extraordinaria, los apóstoles tienen todo ese poder, pero esa época era temporal. Y cuando esa época termina, lo que tenemos ahora son iglesias ordinarias. Así que la forma en la que entendemos cómo se deriva este poder es de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos
que los apóstoles tenían 2 llaves en sus manos. Ese era el poder de las llaves del reino de los cielos. Pero cuando los apóstoles mueren o salen de escena, esas 2 llaves son entregadas, por un lado, a una entidad y por el otro lado, a otra entidad. Eso es, por un lado, a los pastores y por el otro lado, a los miembros. Así que esa autoridad o esas llaves son derivadas de esa manera en el tiempo ordinario. Lo que antes los apóstoles solos podían hacer, en este tiempo ordinario, ahora se necesitan de 2 entidades diferentes para que eso pueda funcionar. Entonces, ¿por qué se le llama congregacionalismo? Porque nosotros afirmamos que las llaves del reino de los cielos le pertenecen a la iglesia. Pero la iglesia, tal como nuestra confesión de fe dice, la iglesia está constituida de oficiales y miembros. Así que la forma en la que funciona la autoridad en la visión congregacionalista, que creemos que es la forma consistente de verlo, es que esas llaves están hoy repartidas de tal manera que los pastores tienen un tipo de poder y los miembros tienen otro tipo de poder. Los pastores tienen autoridad y los miembros tienen libertad. De eso se va a tratar todo el resto de nuestra clase. De tratar de explicar y qué es esa autoridad y qué es esa libertad y luego cómo esas 2 cosas interactúan para poder llevar a cabo el poder de las llaves. ¿Ok? Así que esa es la idea de cómo nosotros entendemos cómo debe funcionar todas esas entidades que recibieron poder en el Nuevo Testamento. ¿Cómo funcionan? Funcionan a través de entender este mapa. Primero los apóstoles son los primeros receptores, pero luego tenemos pastores y miembros, que en el tiempo ordinario es la manera en la que las llaves del reino de los cielos se acciona en la iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Este es el concepto congregacionalista. ¿Por qué se llama congregacionalismo? Porque el poder o la autoridad lo tiene la congregación, que está compuesta de pastores y miembros. Y por eso aquí es donde reside el poder, no solo en los pastores, eso es presbiterianismo, no solo en los miembros, eso es democracia, sino pastores con autoridad y miembros con libertad son los que interactúan para que se puedan accionar las llaves del reino de los cielos. ¿Sí, mis hermanos? Así que esto es el principio de lo que llamamos congregacionalismo. ¿Ok? Vamos entonces a meternos ahora en la segunda lección que lleva por título, es un poco complejo el título, pero es Paradigma interpretativo de la doctrina de la iglesia. Paradigma interpretativo de la doctrina de la iglesia. Muy bien. ¿Ya copiaron esto, verdad, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar ahora el paradigma interpretativo. Muy bien, les prometo que hay clases más prácticas. Esto es simplemente el fundamento, ¿ok? Pero tenemos que poner bien este fundamento. Hermanos, al final de cuentas, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hacemos y la manera en la que vivimos es el resultado de cómo interpretamos la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuando uno piensa en un anglicano o en un presbiteriano, que son los modelos diferentes al congregacionalismo, nosotros no podemos decir, si tú quieres ser justo, no puedes decir, es que ellos son pragmáticos y vendieron su alma, por eso hacen lo que hacen. No es así como se debería juzgar a nuestros hermanos, porque hay verdaderos hermanos dentro de otros grupos y entendimientos. Ahora, si tú crees que son hermanos, debes creer, a través de la ley de la caridad, que ellos aman al Señor igual que tú, o quizás más. Que ellos creen en la Escritura y temen la Escritura, de manera que quieren honrar al Señor obedeciendo lo que dice la Escritura. Y si llegan a ciertas prácticas, es cuando son iglesias bíblicas, porque creen que eso es lo que enseña la palabra de Dios.
Entonces no tiene que ver, el problema no es intenciones, el problema no es que seamos más santos que ellos, el problema no es que nosotros queramos honrar más al Señor y tengamos la palabra en mayor altura que ellos, el problema es cómo interpretamos la Escritura. En el avión en el que venía para este viaje, habían dos señoras ecuatorianas al lado mío, venían hablando conmigo, dos mayorcitas, y veníamos riéndonos. Y me dice, ¿qué hace usted? Le digo, soy pastor. Le cambió la cara. Ah, usted es pastor. Usted vive de las ofrendas, me dijo. Le dije, no. Y entonces comenzamos a hablar. Y en un momento me dijo esto. ¿Por qué hay tantas iglesias y si hay una sola Biblia? Y la respuesta que le di es la misma que les estoy dando a ustedes. Todo es un asunto de interpretación. Si interpretas mal, vas a llegar a conclusiones equivocadas. Si interpretas bien, puedes ver la consistencia de algo que te va a permitir tener una visión correcta. No es intención, no es cuánto amas al Señor, son principios de interpretación. Ahora, por esa razón nosotros necesitamos, si queremos ser bíblicos, necesitamos principios de interpretación correctos para poder entender la doctrina de la iglesia. Hermanos, el congregacionalismo no es el resultado de decir, es que ya hemos visto qué pasa cuando un pastor tiene autoridad, después abusan del poder, por eso ahora creemos que tiene que ser de esta manera. Eso se llama pragmatismo. Y eso no es parte de lo que hace un cristiano bíblico. Si nosotros practicamos algo, deberíamos practicarlo porque creemos que la palabra de Dios lo enseña. Ahora, por eso es necesario que tú y yo tengamos un correcto entendimiento de cómo se interpreta la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento cuando se trata de la doctrina de la iglesia. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Sabes por qué? Porque en Hechos 14 dice que cuando hay alguien que tiene el don de lenguas, que no hable si no hay intérprete. Y tú dices, a ver, espérame un ratito, pastor. ¿Cómo es eso? En la iglesia ya en Estocolmo no tenemos intérprete de lengua, ni tampoco nadie que hable en lengua. ¿Estamos mal? Porque eso dice el Nuevo Testamento. Bueno, lo que te voy a tratar de mostrar es que hay un paradigma, hay un patrón que tenemos que seguir para interpretar correctamente la Escritura, sobre todo cuando hablamos de la doctrina de la iglesia. Y quiero hacerlo, es un poquito denso lo que te voy a decir al principio, pero luego te vas a dar cuenta de la bendición que es entender este movimiento para después decir, yo no tengo que andar escondiendo versículos. Estoy hablando con el hermano carismático, ojalá no me saque 1 Corintios 14. No es como actuamos. Tomamos el texto, pero lo interpretamos a la luz de este paradigma interpretativo que te da una respuesta verdadera, consistente, de por qué nosotros no practicamos eso en nuestra iglesia. Y esa es la parte clave en esta parte de nuestra lección. Así que yo quiero hacer esto a través de dos cosas bien importantes. Número uno, yo quiero que nosotros tomemos, y lo voy a poner aquí simplemente, quiero que tomemos Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera parte, y vamos a mirar un contraste que hay allí para entender el movimiento de la revelación que hay, y vamos a entender algunas cosas. Pero luego vamos a aplicar esto, lo vamos a aplicar al Nuevo Testamento, específicamente en la doctrina de la iglesia. Entonces, si pudiéramos resumir en dos puntos, lo que vamos a hacer ahora es, número uno, entender el paradigma interpretativo. Número dos, aplicarlo al Nuevo Testamento en lo que tiene que ver con la iglesia. Porque si logramos hacer eso, vamos a tener entonces una manera de interpretar y de entender correctamente la Escritura que nos va a permitir tener una correcta visión de lo que dice la Biblia sobre la iglesia. Muy bien, acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera parte. Hebreos capítulo 1, versículos 1 hasta el 2, la primera parte. Dice en Hebreos 1, 1 al 2, la primera parte. Lo leo de manera literal. En diferentes momentos y de diferentes maneras, Dios habló en el pasado a los padres
a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Yo tengo las notas de esta lección y las puedo compartir contigo, en donde la primera parte hago todo un proceso exegético para entender el texto, ¿ok? Para tratar de entender qué es lo que hay aquí. Te voy a resumir eso por el tiempo y también para poderlo entender mejor. ¿Qué es lo que hay en Hebreos 1:1 al 2? Lo que nosotros encontramos es un contraste. Un contraste. ¿Qué es lo que se contrasta? Nosotros tenemos aquí la expresión que dice, en diferentes momentos y en diferentes maneras, Dios habló en el pasado a los padres a través de los profetas. Vamos a escribir eso para hacer el ejercicio completo, ¿ok? En diferentes momentos, en diferentes momentos, en diferentes maneras, en diferentes momentos y en diferentes maneras, Dios habló, o vamos a poner aquí también, en el pasado, Dios habló a los padres por medio de los profetas. Por los profetas. Muy bien. Lo estoy agrupando así intencionalmente. Ahora te voy a explicar. En diferentes momentos, en diferentes maneras, en el pasado, Dios habló a los padres por los profetas. ¿Ok? El contraste viene en la segunda parte, en donde dice, en estos últimos días, vamos a ponerlo aquí debajo, en estos últimos días, vamos a añadir allí Dios, que no aparece en esta cláusula, ha hablado a nosotros. No es un español perfecto, pero es para el ejercicio. A nosotros por el Hijo. Muy bien, voy a esperar que todos puedan hacer ese ejercicio. Escríbanlo, porque esto es importante entenderlo. Sí. ¿Qué versión lees de la Biblia? No, es una traducción que hice literal, desde el griego. Es solo para hacer el ejercicio. ¿Ok? En diferentes momentos, en diferentes maneras, en el pasado, Dios habló a los padres por los profetas. Contraste, en estos últimos días, Dios ha hablado a nosotros por el Hijo. ¿Ok? En este contraste nosotros vemos los mismos elementos. Esto es el complemento de la frase. El complemento. Esto también es un complemento. Aquí tienes el sujeto, que es Dios, y tienes el verbo, que es habló o hablado, que es básicamente lo mismo. Aquí también tienes el objeto directo a los padres y tienes también un objeto directo a nosotros, y finalmente tienes el objeto indirecto por los profetas, por el Hijo. ¿Puedes ver la coincidencia que hay allí? Está intencionalmente mostrando un contraste. Este tiempo y este tiempo son dos tiempos diferentes. Tienen en común que Dios habló en los dos, es Dios quien habla, pero la forma que Dios usó, el medio que Dios usó es diferente. En este usó muchos tiempos, muchas maneras en el pasado, y en esto lo hizo en estos últimos días. Perdón, me he perdido. Complemento, sujeto y... Verbo,
objeto directo y objeto indirecto. ¿Sí? Estamos estudiando gramática también hoy, es importante. Para eso es que se olvidan el español por vivir en otros países. Muy bien. Ahora, hermanos, encantadísimo. Esto es muy importante porque aquí hay algo intencional. Se está tratando de mostrar una conexión o un contraste entre dos tiempos diferentes del mismo Dios hablando, pero haciendo una conexión diferente. Así que yo quiero que me permitas, a partir de esta simple observación, hacer algunas afirmaciones teológicas que nos van a ayudar a establecer un patrón. ¿Ok? Empecemos. Esto es muy interesante realmente. En primer lugar, quiero que pienses que el hecho de que es Dios quien habla en el pasado y que es Dios quien habla en el presente, le tiene que dar necesariamente una continuidad a lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Porque Dios no va a decir una cosa mala y después va a decir algo bueno. Lo que Él está diciendo tiene una conexión. Así que lo primero que aprendemos es que la historia de la redención y lo que Dios ha revelado es algo que mantiene un hilo conector de continuidad, aunque tiene diferencias, y eso es lo que vamos a marcar. En primer lugar, tenemos que afirmar, aquí hay una continuidad. El mismo que traza la promesa es el mismo que la cumple. El mismo que tira todo hacia un fin es el que va preparando todo y organizando todo para llegar a ese fin. Así que hay continuidad. Hermanos, en nuestra teología pactual, es una de las cosas que nosotros defendemos. En contraste o en contradicción con el dispensacionalismo que ha ganado tanto lugar en todo el mundo, el dispensacionalismo niega la continuidad a través de mostrar el mundo como si fueran 7 etapas diferentes desconectadas la una de la otra. Nosotros no vemos la historia así. Nosotros creemos que es una sola historia. Es la historia de la redención conectada porque es Dios quien la reveló y aunque lo hizo de manera diferente, es el mismo Dios revelando el mismo plan con los mismos propósitos para el mismo pueblo, por el mismo medio y para el mismo fin que es la gloria de Dios. Así que hermanos, esto es importante observarlo porque nos ayuda a entender los principios hermenéuticos. Cualquier principio que rompa el Antiguo del Nuevo Testamento no puede ser un principio acorde con el paradigma interpretativo que nos da la Biblia. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber una conexión y Dios es quien lo hace de una manera, quien da esa continuidad. John Owen dijo una vez, en la ley, hablando del pasado, en la ley el evangelio fue predicho y esperado. Y fue precisamente el evangelio en donde que se predicó en la ley. Fíjense, en la ley esto fue predicho y en el evangelio esto es lo que se predica. ¿Qué significa eso? Tenemos nosotros un perfecto círculo de continuidad o de relación porque es Dios quien habló en los dos tiempos. Esa es la primera observación. Ahora, podríamos decir mucho más. Ustedes van a tener allí la oportunidad de leer esto. Quiero ir realmente a la parte aplicativa. Ahora, veamos y enfoquémonos en esto, que es la forma en la que Dios habló. Pensemos en esto y luego pensemos en esto. Aunque es Dios quien habla y eso es lo que nos muestra continuidad, ciertamente el texto muestra una discontinuidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerlo de muchas maneras y en muchos tiempos y hacerlo una sola vez y a través de un solo medio. No es lo mismo. Hay una diferencia allí. Entonces, entender la continuidad nos permite abrazar todo, pero entender la discontinuidad nos permite entender la superioridad que tiene el nuevo del antiguo, pero también cómo se entendía el antiguo y cómo debe ser entendido el nuevo. Así que continuidad, ya lo hemos visto, por Dios, pero discontinuidad por causa de que no lo hizo de la misma manera. Lo hizo de forma diferente. Pensemos en este principio a través de los 3 adverbios que aparecen aquí en griego, que son estas 3 frases. Primero, cuando habla de en el pasado, implica
el contraste directo con en estos últimos días. Así que en el pasado trata de mostrar que esto es algo que Dios solía hacerlo, que era la forma en la que Dios lo hizo antes, pero que hoy es una forma diferente. Así que este adverbio lo que hace es contrastar directamente algo que está terminado, algo que ya no es así. Por eso una de las implicaciones directas de este contraste es Dios ha cesado de revelar su voluntad de la manera en que antes lo hacía. En nuestra confesión de fe, el único texto de prueba en esa parte es Hebreos 1, 1 y 2. Entonces, pensemos en esa realidad al hablar de este adverbio. Pero todavía más importante que eso es pensar en el adverbio polúmeros. Este adverbio es lo contrario, en diferentes momentos, es lo contrario a decir se hizo de una sola vez, sino que tiene que ver con hacerlo en diferentes partes. Tiene que ver con el hecho de que Dios no quiso revelar todo de una sola, sino que lo hizo de una manera distanciada, de una manera progresiva, de una manera en que iba haciéndolo intermitentemente, no continuo, pero lo hizo de diferentes maneras. Si tiene que hacerlo en diferentes maneras y tiempos, es porque es algo que no se hace de una sola vez. Eso es uno de los detalles clave que nosotros tenemos que considerar. Piensa conmigo de esta manera. Nuestros hermanos carismáticos, algunos de ellos son verdaderos creyentes, enseñan que uno debería hablar en lenguas porque Dios reveló en el pasado y entonces hoy también Dios sigue revelando, pero se enfatiza como si esto fuera un asunto de algo que tiene que estar sucediendo todo el tiempo. Y la pregunta ¿es así como Dios reveló en el pasado? ¿Fue así? No. De hecho, la forma en la que Dios reveló en el pasado tenía una especie de forma, y ahora lo voy a mostrar, como si fueran picos de revelación, donde Dios revela, luego Dios deja de revelar por un tiempo, cae todo en un valle y luego vuelve a revelar y luego va bajando y cae en un valle y luego vuelve a revelar, de manera que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas veces que Dios no habló y que Dios no decía nada. Y encontramos pasajes que dice, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. O el hecho de, hace años prediqué sobre el libro de Ageo, y Ageo empieza diciendo, y en aquel año de aquel rey, Dios habló. Y cuando uno no entiende el contexto, uno lo podría perder. Hacía muchas décadas que Dios no hablaba. El pueblo estaba en pecado. Y decir Dios habló era como si se estuviera diciendo Dios volvió a ponerle play a esta relación. Dios volvió a tratar con este pueblo. Dios se volvió a acercar a este pueblo. Y es una manera en la que el pueblo realmente estaba siendo bendecido porque la presencia de Dios se manifestaba en que Él volvió a hablarles como una manera de decir estoy en comunión con ustedes otra vez. Cuando Dios no hablaba, era una manera de mostrar que Dios no estaba allí. Pero cuando Dios hablaba, era una manera de decir, estoy en medio de ustedes. Ahora, hermanos, ¿cómo funcionó eso en el pasado? Bueno, muchas veces y de muchas maneras. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Muchas veces, porque no fue una vez que lo hizo, fueron muchas veces que lo hizo, pero lo hizo de diferentes maneras. ¿Cuáles son las maneras? Bueno, sueños, revelaciones, donde tenían profecías que venían, palabras directas, teofanías, todas eran las formas en las que Dios lo usaba. Eran muchas maneras distintas, muchas maneras, muchos momentos. Ese es el contraste importante que nosotros vemos en este paradigma del Antiguo Testamento. Ahora, esto de aquí nos lleva a tener que entender un esquema de cómo funcionó el Antiguo Testamento. Y quiero simplemente, voy a tratar de graficarlo aquí abajito para no perder nuestro contraste, pero quiero que pienses en cómo lo han entendido algunos, y lo que voy a citar ahora es a John Owen, en cómo él lo veía. Él entendió que estas muchas maneras y muchas formas diferentes, o muchos tiempos y muchas maneras, tenía que ver con 4 cosas específicamente que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y entonces, él lo graficaba de esta manera. No con lápiz, no en sus palabras, ¿verdad? Pero lo hacía así. Quiero que ustedes, porque quiero mostrarles algo importante en este gráfico que estoy haciendo aquí.
Muy bien. Este gráfico, ¿lo alcanzan a ver todos? ¿O me pongo a un ladito? No, vamos a ponerlo acá a un ladito. Después le tapo por aquí. Ya lo vimos. ¿Por ahí? ¿No? ¿Ahí? Muy bien. Esta forma es a lo que nos referimos cuando hablamos de muchas veces. Esto. Vamos a imaginarnos que en la punta de esta montaña es donde Dios se revelaba. Entonces, revelación de Dios, revelación de Dios, revelación de Dios, revelación de Dios. Muchas veces. Y muchas maneras implica que fue a diferentes hombres en diferentes tiempos y lo hizo de diferentes formas. Entonces, John Owen dice, hay por lo menos 4 momentos importantes en la historia en la que nosotros vemos esta gran revelación. La primera, Adán, en donde Dios revela a través de no solamente el pacto de obras, sino después la promesa de redención. Cuando Adán cae en completo pecado, hay una revelación. La revelación tiene una revelación clara y luego revelaciones que son como parte de la montaña bajando, que tienen que ver con cosas que Dios iba revelando como parte de esa gran revelación. Sus hijos y sus descendientes vivieron en esa revelación y entendían o vivían a la luz de esa revelación. Piensen en esto. ¿Quién le enseñó a Abel que había que matar un animalito y entregarlo al Señor como una ofrenda? Y el Señor vio con buenos ojos lo que él hizo. ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde lo aprendió Adán? De Dios. Por lo tanto, la revelación de Dios es lo que Adán recibió y Adán le enseñó a sus hijos y los hijos vivieron a la luz de la revelación que él les dio. Así que en esto tenemos revelación grande y luego revelaciones pequeñas hasta llegar a una especie de un valle. En este valle es cuando Dios no estaba revelando cosas nuevas, pero luego Dios volvió a revelar. ¿Quién es el siguiente en ese camino? Sí, bueno, Noé. Porque otra vez se hace una gran revelación, se establece una gran forma en la que Dios muestra. Todos los descendientes de Noé vivieron a la luz de lo que Dios le reveló a Noé. Y eso fue en camino hacia abajo hasta llegar a un valle. Pero luego de ese valle, Dios vuelve a revelarse de una manera muy importante y lo hace a través de Abraham. En Abraham, Dios vuelve a revelar, enseña cosas muy importantes. Sus hijos viven a la luz de lo que Abraham recibió. La promesa, la herencia, la tierra, todas esas cosas eran parte de eso y se llega a un valle. La última gran revelación del Antiguo Testamento, según lo que Owen entiende, es Moisés o el Sinaí. ¿Por qué? Porque todo lo que vino después del Sinaí era parte de la gran revelación que Dios hizo del pacto con el pueblo. Eran todo lo que David hizo con respecto al tabernáculo y luego Salomón con respecto al templo. Está simplemente conectado con la revelación del Sinaí, en donde Dios les mostró ya los planos y les dijo que así se tenía que adorar. Y lo que nosotros tenemos de aquí para acá es gente viviendo a la luz de eso. Piensen en esto. ¿Por qué razón los castigaban o los profetas profetizaban en contra del pueblo? A la luz de esta revelación. Se han apartado de la ley. Ustedes no siguen la ley. Han dejado la ley de sus padres. Entonces, esta revelación es la que hizo todo eso. Ahora, quiero que notes algo. Aquí termina el Antiguo Testamento. Porque esto nos lleva hasta los profetas. ¿De qué protestaron los profetas en contra del pueblo? Haberse olvidado la ley y del pacto que Dios hizo con ellos, ¿sí o no? Así que esta es la gran revelación. Ahora, escucha esto. Esto tiene 2 o 3 características. Número 1, diferentes tiempos. ¿Lo ves? Número 2, diferentes formas. Pero número 3, el hecho de que es de manera progresiva. No es siempre igual. Cuando tú sumas la siguiente revelación, la revelación tiene más información y la siguiente tiene más información y la siguiente tiene más información.
Así es lo que nosotros podemos mirar de lo que tiene que ver con el antiguo pacto y cómo Dios se reveló en el pasado. Lo hizo en diferentes momentos, lo hizo de diferentes maneras y lo hizo en el pasado. Ahora, aquí es donde viene el contraste. En estos últimos días. Y esta es la parte clave que nos da a nosotros un paradigma correcto. Hermanos, lo que pasa después del Nuevo Testamento, a ver si ponemos esto por aquí arribita. ¿Para qué servirá esta tecnología? No sé para qué son estos. Ok, wow. Me voy a llevar esta tecnología a Ecuador. Ahora, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es una revelación más, pero al mismo tiempo no es una revelación más simplemente. Es como si nosotros dijéramos esto. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es esa revelación? Cristo. Cristo o el Hijo, ¿verdad? Como aparece en el texto, es la revelación de los últimos días. Ya no son muchas. ¿Cuántas revelaciones son? Una. Esta única revelación tiene, por supuesto, como el resto, el hecho de que a la luz de esto hay otras revelaciones. Está Pentecostés, están los apóstoles, están lo que los profetas del Nuevo Testamento dijeron. Pero todo esto surge de este mismo principio. Ahora, piensa en esto. El hecho de que esto sea el antiguo y esto sea el nuevo, inevitablemente tiene que hacer que yo ponga aquí una línea de división en donde hay algo importante aquí. Hermanos, en nuestra interpretación, el Nuevo Testamento no es una montaña más de lo que antes se revelaba. El Nuevo Testamento es algo que es el contraste con lo que antes se revelaba. Por eso en la teología pactual nosotros decimos, esto es sombra y esto es sustancia. Esto es la expectativa o la promesa y esto es el cumplimiento. Es la diferencia, o tipo y antitipo. La diferencia es entre un árbol y la sombra que proyecta ese árbol. Ciertamente la sombra tiene la forma del árbol, ¿sí o no? Pero no es el mismo material, no es la misma sustancia. ¿Cuál es la diferencia entre la sustancia de una sombra y la sustancia del verdadero árbol? No, pastor, no tienen nada que ver la una con la otra, pero al mismo tiempo están conectadas. Porque la una proyecta, pero cuando tú la vas a tocar, no es un tronco, no es materia en realidad, es un reflejo. Bueno, esa es la diferencia del antiguo y el nuevo. El contraste está marcado, pero aquí hay algo importante, que esto estoy llegando a la parte aplicativa para comenzar a mirarlo de una forma definida. El movimiento sigue siendo el mismo, pero es un movimiento que ya no es muchas veces como si estuviéramos esperando que Dios volviera a hablar en algún momento o revelar algo más. Es una sola vez y hoy nosotros, después de haber tenido esta revelación, estamos viviendo en esta parte de la montaña. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? Bueno, a esto es a lo que voy y esta es la parte más importante de todas. Hermanos, esto significa que nosotros, para entender correctamente la iglesia, necesitamos entender este movimiento. Lo que le podríamos llamar la iglesia viviendo en dos etapas. La etapa extraordinaria y la etapa ordinaria. ¿Por qué entendemos eso? Porque ese es el movimiento que siempre ha tenido la revelación. Dios revela y luego se vive a la luz de esa revelación. La diferencia es que aquí no se repite otra vez o se está esperando otra gran revelación. Esta vez es una sola vez a través del Hijo, y esto es lo que nos permite tener una visión clara de cómo debe entenderse la iglesia. Hermanos, todo el Nuevo Testamento
se tiene que interpretar a la luz de este mapa. Hay pasajes bíblicos que están aquí y hay pasajes bíblicos que están aquí. Y cuando tú logras, por decir así, mapear el Nuevo Testamento a la luz de este paradigma, tú puedes tener una respuesta apropiada de cómo interpretar el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que me permitas ilustrarlo rápidamente de dos maneras. La iglesia en dos etapas puede ser ilustrada con dos metáforas o dos ilustraciones. La una es bíblica y la otra no. La iglesia en dos etapas puede ser ilustrada, en primer lugar, con un edificio. Esa es la ilustración bíblica. Un edificio, para poderlo construir, primero se tiene que hacer un cimiento. El fundamento es, yo tengo un amigo querido en Chile que es constructor de edificios y en Chile tienen mucho movimiento de la tierra, así que lo que hacen es poner una construcción súper grande hacia abajo. Es increíble, es como que fuera un edificio para abajo. Tiene una forma de construcción, tiene cierto material, cierta cosa, ciertos detalles que hay que hacer porque lo que se va a levantar encima se sostiene sobre eso. Ahora, pero quiero que te imagines la construcción de eso. Tiene gente que vienen diferentes carros, materiales, diferentes tipos de herramientas, terminan de hacer el fundamento y se van y ahora contratan al otro equipo que es lo que sobreedifican. El que pega bloque, ¿verdad? Si lo hiciéramos a la forma antigua, pega bloque, el que pone la arena, el que hace... Es un equipo diferente. Y ese equipo diferente construye y es parte de una otra etapa del mismo edificio. El uno es cimiento, el otro es superestructura o lo que se construye por encima de ese cimiento, lo que se sostiene sobre ese cimiento. La iglesia vivió esa etapa, una etapa en la que se puso un cimiento y para poder poner el cimiento se necesitaron de ciertas cosas que eran específicas y temporales, pero absolutamente necesarias. Dones extraordinarios, hombres con discernimiento de espíritu, hombres que hablaban en lenguas, hombres que podían profetizar, todo eso es parte del cimiento. Una vez que se terminó el cimiento, lo que se construyó después fue el edificio que hoy nosotros vemos, con pastores y maestros, diáconos, iglesias conformadas como hoy las vemos, y esa es la época ordinaria. Ahora, el Nuevo Testamento se va revelando en esta dirección. Tienes pasajes aquí donde tienes apóstoles y profetas, tienes pasajes aquí donde ya tienes pastores y tienes iglesias establecidas, y tienes aquí donde ya no hay apóstoles, ni profetas, ni lenguas, ni sanaciones, solo tienes iglesias ordinarias. Así que tomas el pasaje y lo conectas o lo interpretas a la luz del movimiento de esa revelación. Ahora, la segunda ilustración que me gusta mucho más, aunque no es bíblica, es muy útil. Es la ilustración de una mujer embarazada. Una mujer embarazada tiene en su vientre su bebito, y cuando uno puede ver a través de las imágenes 3D que hoy hay, ve, hasta le puede ver los gestos, la forma, hasta cómo pone la mano para dormir, ¿sí o no? Ahora, ese bebé es el mismo bebé cuando está afuera. Es el mismo. Sin embargo, cuando está dentro de la barriguita, vive y funciona de una manera diferente, que no es igual que cuando sale. Cuando está dentro, come a través del cordón umbilical, está dentro de esa barriguita, no necesita el sol, no necesita nada de eso, se alimenta a través de su mamá. En el momento en que sale, el cordón umbilical que fue tan importante en la época de formación, ahora lo cortan y lo tiran, porque ya no tiene el valor que tenía cuando estaba en esa etapa. Ahora necesita respirar usando sus pulmones, comer usando su sistema digestivo. Todo eso lo hace ahora de una manera diferente. Antes no lo hacía así, ahora lo tiene que hacer así porque es una etapa diferente. Hay cosas que se mantienen desde que está en la barriga hasta que sale. Y esas cosas son como el corazón. Tiene que ser el mismo corazón que late, ¿sí o no? El mismo corazoncito que lo escuchamos en ese ultrasonido, ahora lo escuchamos poniendo la oreja en el pecho y diciendo, es el mismo corazón. El corazón tiene que estar allí, pero el cordón umbilical ya no. Así que lo que hay que hacer es trazar una línea para entender qué cosas pertenecieron solo a la primera etapa, que ya no están en la segunda, y qué cosas estaban en la primera y siguen estando en la segunda, porque son parte necesaria de lo que la iglesia tiene. Hermanos, ¿me están siguiendo hasta aquí? Esto es lo que hace que uno pueda interpretar los textos
de una manera apropiada. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos y con esto termino esta lección. Piensen en lo que los presbiterianos enseñan, por ejemplo, con respecto a Hechos capítulo 15. Cuando uno mira cuáles son los textos de prueba que usan los presbiterianos para decir que es necesario que las iglesias se reúnan y que puedan tener un gobierno de ancianos, pero ese gobierno de ancianos de cada iglesia hace un gobierno que tiene autoridad sobre las iglesias representadas. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Hechos 15. Dicen, ahí hubo una reunión del presbiterio. Y entonces vinieron y se reunieron y tomaron decisiones y todas las decisiones se tuvieron que aplicar a todas las iglesias. Y ahí tú ves entonces un sistema presbiteriano. Y tú dices, muy bien, pero, y ese pero es el que nos salva. Pero, si yo lo pienso aquí y lo ubico en mi mapa, ¿en dónde está Hechos 15? Ya, vamos a imaginarnos que Hechos 15 está por aquí. ¿Sabes por qué está por aquí? Porque hay apóstoles vivos ahí. Porque aunque hay pastores y hay iglesias, aquí hay apóstoles vivos. Por lo tanto, está en un tiempo de transición de donde nosotros podemos aprender, pero no se vuelve autoritativo para la vida ordinaria, porque hoy no tenemos apóstoles. Si hoy hubieran apóstoles, llámalos, para que puedan decir a todas las iglesias lo que tenemos que hacer. Pero si no hay, significa que hay algo que estaba aquí, que ya no está hoy, y que por lo tanto hay cosas que podemos aprender, pero no podemos tomar eso como un patrón para el gobierno de la iglesia. ¿Me hago entender? Hechos capítulo 12, 1 Corintios 12 al 14, donde Pablo se encarga de explicar cómo funcionan los dones y entre ellos las lenguas y las revelaciones. ¿Qué hacemos con ese pasaje? Arráncalos de la Biblia para que nadie nos pregunte. No, ubícalos en este proceso. ¿Dónde están? Quizás más cerca de la época de la visión extraordinaria. Y si están aquí, entonces nosotros podemos explicar, yo no tengo que arrancar 1 Corintios 14 de mi Biblia, yo te lo voy a explicar a la luz del contexto. Esto era necesario que Pablo lo hiciera porque en esos días todavía estaban esos dones presentes. Pero hoy ya no están, de hecho Pablo mismo dice que se iban a acabar, pero allí tiene que decirlo y tiene que afirmarlo y tiene que dar directrices porque es para aquí. Pero cuando tú avanzas, te das cuenta que ya no hay directrices al respecto porque la iglesia pasa a ser una iglesia ordinaria. ¿Cuál es mi punto final? Hermanos, todo esto que hemos dicho y todo esto que hemos analizado en esta lección breve, en el sentido de principios hermenéuticos, porque hay mucho más para decir, pero lo que hemos visto aquí es algo que nos va a permitir entender correctamente dónde situar cada pasaje que habla de la iglesia para poder hacer una correcta exégesis de cómo debería ser una iglesia en el periodo ordinario. ¿Por qué hoy no tenemos evangelistas o profetas o apóstoles? Aunque el Nuevo Testamento los mencione, nosotros creemos que eso pertenecía a este tipo de periodo, pero en este tipo de periodo hay pastores y diáconos. ¿Por qué no tenemos tal otra cosa? Porque eso estaba aquí. Pero cuando estamos aquí, este es el modelo final, permanente, que la iglesia debe tener. De hecho, lo que te estoy enseñando en esta lección es mi punto de partida en un ensayo, en una tesis que estoy escribiendo sobre cómo interpretar la historia de la iglesia en la doctrina de la iglesia. ¿Cómo interpretas si algo está bien o mal? Primero tienes que tener el patrón correcto de lo que eso es, ¿sí o no? Este es el estándar. Si está por encima, pues va bien, y si va por debajo, está mal. Si tú no tienes un estándar, tú no puedes juzgar la historia. ¿Cómo sabes si la iglesia fue bien o fue mal si no tienes con qué medirlo? Pero para poder medirlo, no tienes que trazar cualquier tipo de patrón, sino cómo es la iglesia aquí. Porque esta es la iglesia que debería estar presente desde el día de los apóstoles, después de que terminó ese tiempo, hasta el día de hoy. Así que este es el principio que nos va a ayudar, y vamos a recordar este principio en cada lección que viene, cuando nosotros tengamos que mirar un pasaje. Y les voy a preguntar, ¿en qué momento del paradigma interpretativo está este texto? Ah, no, pastor, eso está cerca de la gran revelación. Muy bien. Entonces hay cosas que podemos aprender, pero no es normativo como tiene que ser
en iglesia ordinaria. Pero si hay otros pasajes que son en el tiempo de la iglesia ordinaria, decimos, así es como tiene que ser en la iglesia ordinaria. Entonces, eso nos ayuda a tener una visión apropiada de dónde poner cada texto y poder entenderlo correctamente. ¿Me hago entender, mis hermanos? Les dije que era denso, pero es importante. Y yo quisiera dejarles esto en la mente para que sepan, y lo que he querido demostrar hasta aquí, es que lo que creemos no es por pragmáticos, no es porque funciona, es porque creemos que es lo que Dios diseñó. Y para entenderlo, tenemos que meternos en estas cosas pesadas. A partir de la próxima lección, les prometo ser más amigable y práctico. ¿Ok? Así que vamos a parar aquí esta lección, vamos a tomar 10 minutos. Son las